Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Y a este vídeo de que hemos jugado últimamente. En este caso va a ser un vídeo que he jugado últimamente. Piru, que está detrás de las cámaras, no ha hecho los deberes. Buenas, yo ya no juego, solo grabo. Ahora le hemos relegado a Piru Cámara. Y nada, y bueno, pues os venía a hablar un poquito de algunos de los juegos que bueno, él también alguno de estos los ha jugado. Pero sobre todo, bueno, pues como ha sido el mes después de Essen, pues hemos probado muchas cositas de Essen. Así que bueno, algunos iréis viendo algunos vídeos que van saliendo por el canal, algunas partidillas, pero en este caso, pues bueno, para también comentaros alguna cosilla, ¿vale? Entonces, nada, me he permitido el lujo de ordenarlos por tamaño, de cajita más pequeña a más grande. Y os voy a empezar hablando de este Pondscape, ¿vale? Un juego de Pink Trovador y de Thomas Hollek, el autor del SETI, Galileo Galilei, Tea Garden. Y este año, ¿cuál es el que había sacado este año? Se me ha ido la cabeza. O sea que al final, ¿no será este? No, sí, bueno, igual es solo este. No sé si había sacado otro grande, la verdad. O sea que al es que final sí. esta gente que hace juegos enormes también hace juegos más chiquititos. También hace juegos pequeñitos. Vale, entonces, en este juego vamos a hacer la típica cuadrícula de 3×4, creo que era, si no me equivoco. O sea, 4×3. Bueno, espérate, te lo miro, si seguramente venga por aquí. Vamos a ir poniendo ranas, ¿vale? Mira, pues eso, son 3×5. Ah, claro, si te vienen aquí debajo las cartitas para poner esto. Vamos a ir cogiendo ranas de este tipo y vamos a tener aquí los diferentes tipos de comida que tienen estas ranas, ¿vale? Esto va a ser como la zona en la que vamos a hacer nuestra cuadrícula. Y la gracia está en que las ranas que vamos a ir bajando, cada tipo de rana te va a puntuar de manera diferente. Mira, me han salido todos los tipos de rana. Toma ya. Así, sin pretenderlo. Entonces, tú las cartas las puedes jugar o boca abajo, que te vas a llevar un beneficio inmediato, generalmente robar más cartas, poder poner cartas aquí debajo para que luego te puntúe por esos símbolos, y las puedes jugar pues boca arriba. Y entonces la cosa es que cada rana te va a puntuar por el grupo de ranas adyacentes del mismo tipo. Si yo tengo varias iguales adyacentes, pues me va a puntuar en función de su tamaño, según esta hoja de ayuda. Pues si tengo solo una rana 5 puntos, 2 12, 3 21, etc. De grupos de ranas del mismo tipo. La cosa está en que cada rana puntúa de una manera diferente. Pues este grupo de ranas te puntuará por tener diferentes tipos de comidas, este por tener muchas cartas debajo de estas otras, este por estar adyacente su grupo a ranas diferentes, este por tener cartas boca abajo, por tener cartas de paisajes que te dan directamente también puntos al final de la partida por hacer un set colección de estos, por tener ranas diferentes, por estar adyacente a distintos tipos de cosas y demás. Y luego hay unas ranas especiales que cada una puntúa por libre. Y entonces con esto, con una mecánica tan sencilla como esta, y que vamos a tener esta, bueno, esto es una promo, ¿vale? Si no es esta ficha rana dando vueltas alrededor de estas comidas, ¿vale? Y entonces, en el momento que a ti te toque poner cartas debajo, lo podrás poner de donde esté la rana en ese momento. Entonces, las cartas que tú pones debajo, luego te multiplicará por esos símbolos y demás. Entonces, para ser un juego de este tipo, de ir poniendo pues tu cuadrícula y demás, me pareció bastante interesante, sobre todo porque, pues bueno, como veis aquí en el blog de puntuación, cada rana te puntúa de manera diferente, más las cartas boca abajo, algunas directamente te darán puntos, ¿vale? Como esta, que además las cartas por delante te pone lo que hay por detrás, y luego al ir combinando usar los efectos inmediatos de las cartas para ir robando más, para poder tener más variedad de este tipo. Entonces nada, la verdad es que un juego que está bastante bien, o sea, no inventa nada, pero lo que hace, lo cumple. Lo hace bien, ¿no? Así que eso, y este es la promo que te daban en Essen, que es bastante complicado de guardar en la caja. Pero vaya, este juego, bueno, creo que ya lo comentamos en su día, pero nos lo cedieron desde Pink Trovador. Y también la promo, que se la fui a pedir muy amablemente porque no me la habían dado. Y la verdad es que o sea, es de estos juegos un poco tipo Castle Combo y demás, que, bueno, siempre tienes pasan bastantes cartas por tu mano, tienes que intentar ir haciendo la combinación que puedas, y sobre todo que las cartas que vas robando generalmente son boca arriba, y entonces puedes ir viendo que le interesa a uno o a otro y poder ir un poquito así de ese estilo. Así que nada, este Pondscape. Y seguimos de un animal a otro, en este caso Epona. El nuevo juego de Delicious Game, que nos cedieron también, que es de Vladimir Suki, autor de Underwater Cities, Praga y demás.
Pues este juego no tiene nada que ver con estos que te he comentado. En este juego lo que vamos a tener son diferentes hipódromos y vamos a tener que ir bajando cartas de caballos. Caballos, que son estos de aquí, ¿vale? Ay, sí, es verdad, los caballos sí sé cómo son. ¿Sí? ¿Sabes cómo son? Sí. Pues esto no es un Sí. caballo, no. Estos son ayudantes es un y demás. Y aquí lo que vamos a hacer es... a ver, es que no sé dónde tengo las cartas. Aquí. No sé si son establos, ¿cómo se llama? ¿O qué? Vamos a tener pues nuestro propio... vamos a hacer distintas filas de establos que nos dicen el requisito que tenemos que tener para cumplirlo. Y entonces, en este juego se van a crear varios mazos, va a haber varios mazos de cartas de los diferentes tipos de cartas que hay, y dependiendo de la selección que tengas, robarás más cartas de un mazo o de otro, pero luego solo vas a poder jugar 3 cartas, en este caso, ¿vale? De esta carta. Hay 2 modos de juego, uno con más interacción y otro con menos, pero básicamente, si hay interacción, lo que haces es un I could you choose, tú robas las cartas y le das a elegir a otro cuál de 2 montones quiere, y si no, pues lo que se van a hacer es sacar varias cartas de estas para ver qué tipo de cartas tienes que elegir, ¿vale? Y con esto, pues lo que vas a hacer es ir poniendo estas cartas de caballos, tenemos pues diferentes zonas, pues una zona de carreras, tenemos diferentes, pues mira, carros para llevar gente de un sitio a otro, diferentes tipos de caballos, ¿vale? Dentro de los propios caballos, pues tenemos los que sirven para concursos, los que sirven para montar, los que sirven para diferentes cosas. Tenemos también machos y hembras. Pues básicamente vamos a tener que ir intentando cumplir los diferentes establos para que nos den puntos al final de la partida, pero cada carta te va a puntuar por las cosas que tiene adyacentes. Yo voy a hacer distintas filas, pero voy a ir puntuando diferentes cosas y tiene un montonazo de símbolos. A mí lo que me gustó de este juego es que es un juego también un poquito de hacerte tu composición con las cartas, pero tiene muchas cosas. O sea, no es de, bueno, este va por azules y este por rojas, sino que dentro de cada tipo de caballo tienes varios tipos, tienes si es macho o hembra, dentro de los diferentes tipos, por ejemplo, estos son los tipos de ayudantes, que este ha salido aquí, pues son el médico y el que los peina, pues aquí tenemos los jockeys y los que son más como de negocios, y entonces hay diferentes mazos que vamos a tener que ir cogiendo para cambiar estas cosas. Y luego también podemos conseguir aparear a los caballos, tenemos unas fichas de caballos de sementales, que si las tienes, puedes intentar, pues básicamente inseminar con un caballo a una masculino o a una hembra para que tengan potrillos. Y entonces, pues estos son puntos al final de la partida para ambos jugadores. La cosa es que si coincidieran en el símbolo, haces uno de raza pura, que es más puntos para el que tenga la hembra en este caso. Entonces, tiene también ahí esa cosita de tener que ir viendo un poco lo que hacen los otros. También, bueno, básicamente tienes unas monedas, que es lo que te va a permitir ir jugándolas, comprando algunas cartas y demás. Pero ya te digo, es un juego de estos de ir haciendo tu cuadrícula, pero a mí lo que me gusta es que tienes, por un lado, la puntuación de la fila y por otro, la puntuación de cada carta de cosas adyacentes o en su fila columna y demás. Entonces, no sé, a mí me sorprendió. Me esperaba bastante menos de este juego y la verdad es que, pues está bastante bien. Sí, la verdad es que al final es un diseñador reconocido que ha hecho cosas muy chulas y normalmente suelen tener juegos que resaltan por algo. Sí, o sea, bueno, este, ya te digo, tiene su cosilla y sobre todo este me hizo mucha gracia porque en su día sacaron la portada del juego y era horrible. Y entonces la gente se quejó en la BGG y la cambiaron. Dijeron, oye, pues si no os gusta vamos a cambiarla. Y pusieron como un par de opciones de, oye, ¿cuál te gusta más, esta o esta? Entonces escucharon un poquito a la comunidad y eso siempre mola. Entonces ya te digo, este Epona, que mira, aquí veis ya un poquito más, todo... la cuadrícula formada además es un juego más o menos rapidillo, una horilla o así, te lo quitas de encima. Tengo ahora curiosidad por ver la portada anterior. Bueno, pues luego te la enseño. Y si no, la busquéis en la BGG, seguro que está. Vale, pues vamos a seguir con un juego que ha dado bastante que hablar, que es este Pinched. Un juego que nos cedió Mighty Board, en el que vamos a ser un grupo de ladrones que tenemos que intentar robar en una mansión. Uy, esto se me ha abierto. Te voy a dejar esto por aquí. Vale. Y la cosa está en que cada ronda va a haber un Mastermind que va a querer robar en una mansión, ¿vale? Voy a sacar un par para que las veáis. Estas de aquí, que además cada mansión tiene 2 lados, con unas reglas un poquito más fáciles o unas un poquito más complicadas. Y entonces el Mastermind lo que va a hacer es elegir a qué zona va a querer ir a robar, ¿vale? Que será quien tenga esta fichita de aquí. Entonces, en estas distintas mansiones vamos a tener pues una serie de
bienes que vamos a querer robar como buenos ladrones que somos. Vamos a tener unas cartas con los diferentes colores de las mansiones, entonces el Mastermind va a elegir entre sus cartas a dónde va a ir a robar. Entonces la pondrá boca abajo y el resto de jugadores tienen que intentar adivinar o deducir a dónde va a ir. Si lo consigues, os repartiréis el botín. Pero si el Mastermind va solo, se llevará todo. Entonces lo que tú vas a tener que intentar es hacer grupos de cartas del mismo tipo. Este, por ejemplo, si tienes 3 del mismo tipo te dará 2 puntos, con 5 te da 4, con 7 te da 7. ¿Vale? Este con 2 te da 1 punto, con 4 3 y con 6 puntos. Tú vas a poder almacenar aquí abajo cartas, pero solo de 3 tipos. Cuando eres el Mastermind y acaba tu turno, tienes que bajar todas las cartas que tengas en la mano. Por lo tanto, estas las vas a tener que ir vendiendo. Para venderlas, pues básicamente si tienes el número requerido, pues te dice, pues descarto 2 de estas y me gano 1 punto. Y me lo dejo ahí. ¿Ven? ¿Qué pasa? ¿Dónde está un poquito más la gracia de este juego? Que cada mansión diferente tiene una mini habilidad si el Mastermind va solo allí. Aparte de llevarse todas las cartas, la gente se llevará unas que hay aquí, que es lo que se llama el río. Cada mansión tiene diferentes cosas. En el modo básico, cada vez que se va ahí, va aumentando la caja fuerte y en el momento que alguien vaya solo, se lleva todo. Esto de cartas boca abajo. En este vas a conseguir una ficha de un perrito, que es este de aquí, que se llama Rufo, si no me equivoco, que es que si consigues ir solo a esta, te llevas el perro, y si te vuelve a tocar ser Mastermind, te llevas 3 cartas que hay aquí en el río boca arriba. Con esto, pues eso, llevarte un poquito más de cosas. En este de aquí, si eres el primero en ir, te robas a la Lisamona, que es en el modo básico te vale 3 puntos. Y en este de aquí lo que vas a tener es un pasadizo secreto que te va a permitir coger cartas además de otras zonas. Luego tenemos el banco, que si van 2 personas, roban 4 cada uno. Si vas tú solo, robas solo 2, pero si van todos los jugadores, se llevan 0. Entonces tienes ahí también un poquito de intentar comerle la oreja a los demás, de a dónde vas a ir, a dónde no, y ese tipo de cosas. Y la verdad es que está muy guay, porque tienes ese tema de a dónde voy a ir. Claro, tú piensas que tienes un montón de cartas visibles y la gente sabe qué 3 tipos de cartas tienes tú. Pues dicen, bueno, pues entonces va a ir seguro aquí, entonces tú intentas ir a otro lado para que no te pillen. Pero hay alguno que ha dicho, seguro que se piensa que vamos a ir ahí, entonces va a ir a este lado y entonces te pilla. Y entonces tiene ese componente también un poquito incluso social, por decir algo, que está bastante chulo. Luego las cartas, o sea, las mansiones también tienen el otro lado, que es con un poco un modo más avanzado. Tienes aquí un montón de fichitas y de cosas para ir variando. Así que nada, la verdad es que está bastante gracioso. Se juegan dependiendo del número de jugadores distintas rondas para que todo el mundo sea Mastermind. Y nada, yo lo juego ya bastantes veces. Y está muy guay. Guay. O sea, aparte eso es muy bonito, tiene un montón de detalles, la caja, los laterales, esto en doble capa. O sea, qué chulada. Qué chulada. Intentaremos hacerle partida en algún momento en cada. Algún momento que cuando seamos 3 o 4, ¿verdad? Vale, pues venga, vamos a hablar de uno que tú también vas a hablar, Piru, que es Nacidos de la Bruma. Sí. Mistborn que ha sacado ahora The Beer, el juego de construcción de mazos. Basado en los libros de Brandon Sanderson, en el primer libro de la saga Nacidos de la Bruma, una de las sagas que le consagró y de las que primero se recomiendan para empezar a jugar. Sería como la saga o la trilogía inicial para conocer a Sanderson. Y bueno, pues al final es un juego cooperativo en el que podemos jugar de 1 a 4 participantes o competitivo. En cooperativo puedes jugar también en solitario, o sea que te puedes pegar contra el Lord Legislador, que es esa carta de ahí, que tiene su propio mazo, con sus propias cartas que te van a hacer la vida imposible. Y luego pues como cooperativo pues jugáis todos, y como competitivo pues evidentemente o a intentar acabar con los rivales o a progresar en 3 misiones que habrá en la mesa, que luego veremos. Y luego vais a ver que como deck building es bastante sencillo, en realidad está bastante... es bastante normal, bastante estándar, pero luego tiene una cosa que lo hace muy diferente, que es el uso de los metales. Es lo que hace que sea bastante original en cuanto al concepto. O sea, la resolución del deck building es igual, robas 5 cartas, las utilizas, al final del turno te descartas todas, las hayas usado o no, vuelves a robar otras 5, las cartas que compraban a descartes, cuando no tienes cartas las robas. Eso es muy, muy normal. Y luego tenemos todo esto que veis aquí. Y aquí están las misiones, que si consigues llegar arriba en las 3 que hay, pues ganas también la partida, así que no ganas solo haciendo daño a los rivales. Uno de los recursos que hay es el subir en esos tracks y va a haber 3, ¿vale? Una de las maneras que ganar es
haber llegado arriba en los 3. No solo pegando a otros, que vas a poder ir pegando, tienes tu track de vida y demás, pero, pues eso, tienes realmente 3 maneras de ganar. Una es subiendo los 3 tracks, otra es matando a todos los rivales, y luego hay una carta especial, que ahora mismo, mira, pues acabo de encontrar, que es esta, que si consigues usar gastando 4 comodines, que son muy difíciles de obtener, ganas la partida automáticamente, ¿vale? Entonces, la gracia de este juego, como decía Piru, es el tema de los metales, y es que tú, para jugar las cartas, te pide que tienes que usar ese metal, ¿vale? En este, por ejemplo, te dice, pues si usas un cobre, te curas 3. Pues tú vas a poder usar metales, de los que tienes aquí, de todos los tipos, ¿vale? No he sacado todas las fichas, pero tienes todas, dependiendo de tu track de entrenamiento. Al principio de cada turno vas a ir subiendo aquí, pues al principio solo puedes quemar un metal, luego 2, luego 3, ¿vale? Y entonces, si yo, por ejemplo, tengo que quemar este y este, pues si solo quemo uno, lo que puedo hacer es, no sé cómo lo han llamado en español, sí. incinerar o... No. Quemar y... ya no se me ha ido la palabra. No sé cómo es, a ver, voy a buscarla ya por curiosidad. Avivar. Entonces puedes avivar el metal, que básicamente lo gastas entre comillas. Entonces en un turno posterior podrías intentar recuperarla. Porque además las cartas aquí debajo tienen un vial, que es lo que vas a poder tomarte para usar un metal que no podrías usar en ese momento. Por ejemplo, aquí tú haces esto y entonces has usado uno de esto para generar un cobre sin tener que haber gastado la ficha. Y entonces ya me puedo gastar mi ficha para usar esta carta. Exacto, entonces, la puedes usar por turno, en lugar de usarla con estas fichas, la usas con otra carta de la mano. Tiene esa cosa de que las propias cartas te sirven como recurso y a la vez carta para usarla, que genera una sinergia muy chula. Además tienes, bueno, las típicas cartas que son como que se te quedan en la mesa y te van dando una pasiva cada vez que quemas un metal de ese tipo. Tienes a tu propio personaje, aquí tenemos a Vina, la protagonista, que dependiendo de cuánto hayas avanzado en el track de entrenamiento vas teniendo nuevas habilidades a medida que vas jugando. Entonces, bueno, tiene bastantes cosillas que yo, que no me he leído los libros, me gustó bastante. Sí, entonces, lo consiguen un juego más que correcto, un juego muy divertido. Además en solitario funciona súper bien. En cooperativo es más durete todavía que en solitario. Ese es el mazo de solitario. Este es el mazo de cooperativo solitario, ¿vale? Aquí vas a ir sacando cartas de enemigo que te van o poniendo enemigos delante, te va diciendo qué cartas se descartan del mercado central y pues bueno, te van saliendo también algunas pues eventos negativos, por así decirlo. Y además, la gracia es que para matar al Lord Legislador tiene diferentes cantidades de vida, dependiendo del número de jugadores y demás, pero cada turno, por cada uno de los 3 tracks en el que no hayas llegado arriba, se va a ir curando una burrada de vida. Entonces, básicamente... Sí, sale la carta de curar, salen por aquí las cartas que te lo dicen. Hay un montón de cartas que se curan. Se cura 10 por cada tal y tiene, pues eso, no sé si 30, 60 de vida. Y entonces, claro, hasta que te obliga, entre comillas, a tener que ir a los tracks para poder pegarle y demás. Entonces, está muy guay. A mí, lo único que no me gusta, por decir algo, es esto. Y es que tiene una mecánica King of Tokyo cuando jugáis a más de 2 en competitivo, de que solo puedes pegar al que tiene esto, y el que tiene esto puede pegar a todos. Entonces, pues bueno, se puede crear alguna situación en la que, pues eso, haya uno que vaya a ganar y no le puedas pegar porque no le han puesto esto, pero aún así está muy guay. O sea, y sobre todo si jugáis a 2 o cooperativo es espectacular. Y si hay que ponerle un pero, yo le pondría este y ya. Sí, la verdad que es una mecánica un poco rara, por lo que tú dices, que al final, pues, el que tiene eso hace más daño, pero es verdad que... Claro, o sea, si lo tienes, todo el mundo te va a pegar a ti, pero tú puedes pegar a todos. Entonces es de en qué momento lo quiero soltar, ¿no? Pero la verdad es que el juego está muy bien. Aquí también podéis ver un poquito la partida montada. Yo le he dado bastantes partidas. Y ahora que por fin lo ha sacado de vir en castellano, bueno, esto no tengo ninguna duda de que lo ha petado muy fuerte. Sí, normal. Y es que además es eso. No es solo un juego con un nombre que se alimenta de la licencia. Exacto. Es un juego que está muy bien y que luego pues tiene una temática que es la licencia que mola un montón. A mí además en su día me lo enseñaron diciendo, tú que eres jugón pero no te gustan los libros, quiero saber tu opinión. Y yo, pues a mí me ha encantado. O sea que... Esa es buena señal también. Sí. Vale, venga, vamos a seguir con... más cositas de Essen, en este caso ofrenda que nos dio Osprey Games. En este juego vamos a crear el... No me acuerdo cómo se llama exactamente. Pues como una especie de altar que hacen en México. Sí, el altar el Día de los Muertos. El Día de los Muertos. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a tener que hacer aquí es generar precisamente ese altar en este tablero que tenemos aquí, intentando que pues nuestros antepasados cumplan
los requisitos, ¿vale? Las distintas cartas van a tener una serie de símbolos y una serie de... Ah, mira, es que estoy poniendo las que no están barajadas porque son para 3 o 4. Van a tener un color, que es esto que aparece aquí arriba, y un símbolo. Entonces cada carta te va pidiendo qué quiere tener adyacente o qué no quiere tener adyacente. Entonces, si consigues cumplirlo, se te dará la vuelta y entonces te puntuará al final de la partida. Tenemos también unas velas, que son unos objetivos que podemos ir cogiendo, que si conseguimos cumplirlos, le podremos dar la vuelta y entonces nos dará puntos por las adyacencias que tengan al final de la partida. Y luego este juego tiene la clásica mecánica de Splendor, de que aquí hay unas cuantas cartas desplegadas, y si quieres coger esta es gratis, si quieres coger esta tienes que dejar una ficha para coger esta, si quieres coger esta tendrías que dejar una y una para coger esta, y te puedes ir llevando estas flores de Marigold a medida que vas cogiendo esas cartas o que vas poniendo en estos recuadros dorados. Estas fichas también las puedes poner aquí para puntuar al final de la partida. Entonces, es un juego de estos de hacer puzzles en el que te va a costar bastante intentar encajar todo, porque claro, esta carta está adyacente a todas estas. Entonces, bueno, esta por ejemplo te pide que tengan que tener o esto, todas las que están alrededor. Esta complicado. Te pide que solo quiere tener 2 o más adyacentes de ese tipo. Esta que no tenga nada de esto. Entonces, tú vas a tener siempre, creo que eran 3 cartas en la mano y vas a coger una nueva del despliegue como os he explicado y las vas a tener que ir intentando colocar para que se den la vuelta por cumplirlo. Al darse la vuelta te van a dar puntos por cartas adyacentes, más si están iluminadas que no. Las propias fichas de vela te va a dar puntos por cartas iluminadas adyacentes y las fichas de Marigold también. Entonces, bueno, tiene su dificultad, pero a mí juegos... O sea, este lo asemejaría más a un cálico y ese tipo de juegos, de intentar poner, en este caso, la carta en vez de la loseta alrededor de las cosas, pero está bastante bien. O sea, yo lo jugué y te rompe un poquito la cabeza. Parecía más sencillo de lo que estás contando. Yo lo vi y dije, pues mira, luego tienes fácil. Algunas cartas también de objetivos, de intentar llegar a tener X cosas. Pues si eres el primer jugador que hace algunas cosas, pues te lo puedes poner, por si quieres que sea más difícil todavía. Pero vamos, al menos tienes esa parte de que tienes varias opciones de cartas que poder poner. Tienes varias en la mano, más la que te salga, pero sí que te da esa situación de, es que si aquí pongo una azul con este símbolo, lo peto. Si no, pues a ver qué pasa. Luego aquí tienes que pagar para poder poner, aquí te llevas flores si pones, porque claro, esta es como la que puede estar adyacente a más y te puede puntuar más, pero también es más difícil de hacer y esta va a ser más fácil de cumplirlo, pero te va a dar menos puntos. Entonces, bueno, tienes ahí esas cosillas y a mí la verdad es que me ha gustado este juego y... el arte habrá quien le guste. Yo no soy uno de ellos. A mí no me desagrada, ¿eh? No, es que es una tipología eso, muy mexicano, Día de los Muertos y ese tipo de cosas, que a mí, no sé, no me acaba de enamorar. O sea, obviamente no es feo el juego, ni mucho menos, ¿eh? Sí, muy coco, muy así. Justo, muy coco. Pues nada, Piru, he dejado el que creo que te va a gustar más para el final. ¿Ah, sí? A ver. Que es este Jisogi Anime Studio Tycoon. Me encanta. Este juego de crear tus propios animes. En este juego eres un estudio de creación de animes. O sea, bueno, es que mira el interior de la caja, para ir más lejos. Sí, sí. ¿Vale? Ahí están los mangakas trabajando. Ahí están los mangakas. Somos miembros, esto se me ha descojeringado un poco, de un estudio de anime que tuvo que cerrar. Porque, pues bueno, pues quebró y demás, y entonces estamos intentando reflotarlo. Esto es un juego, esto es un Eurogame de colocación de trabajadores. Aquí donde lo veis, ¿vale? Bueno. Pero la temática está muy chula. Al final lo que vamos a tener que hacer es ir colocando nuestros trabajadores, que son estos discos que tenemos aquí, por aquí, para hacer diferentes acciones. Aquí vamos a poder hacer, pues eso, investigación sobre los distintos temas, pero es que aquí... si os fijáis, tenemos diferentes partes de lo que va a ser nuestro anime, ¿vale? Tenemos diferentes colorinchis que son diversos tipos, y entonces tenemos aquí el planteamiento, la trama y el girito que va a tener nuestro anime. Entonces, para hacerlo, vamos a tener que irlos consiguiendo y ponerlos aquí, y crear ese anime, ¿vale? Pues en un restaurante, esto, bueno, no lo leo de espaldas, pero vamos, básicamente te puedes leer... Es un mundo mágico, pero encontrando una manera de adaptarse a la nueva vida. Vale, entonces... y luego, esto en realidad es una simulación virtual. Pues ese sería tu anime, ¿vale? La cosa está en que tú vas a tener unos trabajadores, que son estos, que están muertos en vida, porque, claro, vienen de la otra empresa que ha petado y están
hasta las narices, pero vas a poder contratar trabajadores nuevos que van a tener una serie de beneficios, además de unos dibujos guapísimos. Sí, sí, está y por último tenemos estas pedazo de cartas. Qué bueno. Que son las modas que va a ir habiendo en el... Pues eso, a medida que va pasando el tiempo, ¿vale? Y entonces, estas modas lo que te están pidiendo es básicamente los colores que necesitas tener en tu anime. Entonces, tú vas a venir pues aquí a conseguir las diferentes partes del anime, aquí a contratar gente, a conseguir cartas de ayuda, a conseguir dinero, porque este es un juego que el dinero es muy escaso, o sea, tienes hasta cartas de deudas si no puedes pagar a tus trabajadores. Y luego vamos a tener también que conseguir fichas de arte. Claro, tú tienes que dibujar tu anime. Si no está dibujado, por mucho que tengas una historia, no te puedes llevar nada. Pues todo esto es para luego intentar publicar el anime, que lo que vas a hacer es, pues ver cuántos de tus símbolos coinciden con lo que hay aquí. Pues este, por ejemplo, tendrías, tú que tienes ahora azul, verde y morado, pues te coincidirán 2. Pues eso lo multiplicas por el número de arte que tengas. Pues imagínate que tienes 3, pues son 6 puntos. Además, tenías este trabajador que te da 3 más por cada uno de estos colores. Pues tienes 12 puntos. Pues te vienes a esta tablita de aquí y ves que con 12 te llevas 4 monedas y te llevas 2 puntos de fama o de prestigio, que son los puntos de victoria, es este track de aquí. Pero es un juego de estos que vas un poquito apretado, porque el máximo que se puede hacer son 29 puntos. No puedes hacer más. Pero es que has visto, tú creas un anime que te dura prácticamente el turno entero de las 4 rondas en hacerlo y te ha dado 2 puntos. Pues claro, tienes que intentar hacer animes un poquito más especiales, puedes gastar hype, que es un recurso que hay, para darle un poquito más de bombo y cosas de ese estilo. El juego la verdad es que está muy guay. Es verdad que no creo que sea para todo el mundo, porque el juego aprieta un poquillo, no deja de ser €1 así, pero de temática me parece súper original. Las cartas estas son absolutamente... Es una locura. Preciosas. Sí, sí. Todas con un efecto foil y demás. Entonces esto es paranormal y es todo como muy oscuro. Luego tienes aquí un drama de deportes y... Entonces, nada, está... La verdad es que está muy muy guay. A mí me ha gustado mucho, ya le he echado 2 partidas a este juego. Y sobre todo mola que luego, cuando haces tu anime, contarle a los demás, no, pues he publicado un anime de esto, tal. También hay una cosa guay, que es que si sacas un anime que no coincide en nada con las modas de ese momento, sacas un anime de culto. Y entonces te puntúa como si hubieses coincidido con todo. Entonces tiene ahí algunas cosillas muy guay, muy temáticas. La mujer del autor era mangaka, o trabajaba en un estudio de anime, mejor dicho. Y bueno... Y habrá ayudado con el desarrollo, claro. Sí. Está muy chulo, tiene alguna cosilla más, ¿vale? Que tampoco me quiero poner aquí a contaros todo, pero la verdad es que ya temáticamente está todo muy guay, el ir a hacer contactos, el ir a trabajar con unos, con otros, pero este sobre todo ya solo por la temática y por el arte, este Jisogi de Esper Studio. Qué guay. Yo recomiendo, si no lo habéis leído, Bakuman o Bakuman, de los creadores de Death que es una puñetera maravilla porque te cuenta todos los entresijos de creación de mangas y además te cuenta también los mangas que están creando y te cuentan unos mangas que no existen, que se inventan, que dices tú, pues esto podría ser un manga o un anime perfectamente porque es buenísimo. Sí. Pues Bakuman está súper bien. Venía una promo en Essen que era como un juego, una especie de Dixit, con las fichas de cómo haces tu anime, de intentar crear un anime mejor que otros con lo que tienes y tal, y luego contar la historia de tu anime. Está muy guay. Así que nada, pues mira, estas son las cosillas que hemos, he jugado últimamente, ¿vale? Mucha cosita de Essen, en Nacidos de la Bruma, novedad muy novedosa. ¿Quién? Novedad muy esperada también, novedad muy esperada. Por lo menos por nosotros. Sí. Y nada, pues si hay algún otro de los juegos que os hablamos de los que trajimos de Essen que os gustaría que comentásemos algo demás, nos lo podéis poner en comentarios. Si hay alguno que queréis que hagamos partida o lo que sea también. De este supongo que también, no sé si habéis hecho ya algo. Sí, la hemos grabado, todavía no está publicada. Bueno, igual ya está explicada cuando salga esto. Puede ser. Pero nada, así que eso, esperamos que os haya gustado un poquito lo que os hemos hablado y que nos veamos en el siguiente vídeo. Adiós.